gracias a todos nuestros periodistas que están al lado de la gente, contándole al país las afectaciones y por supuesto todas sus necesidades. Miren, en Bogotá también todavía siguen evaluando los daños, las afectaciones que hubo tras los fuertes sismos que se sintieron fuertemente en la capital. En el IDIGER aún siguen recibiendo llamadas de los ciudadanos que están contando cuáles son las fallas estructurales que tuvieron en sus edificaciones. En Bogotá los movimientos telúricos han sido distintos en su magnitud. El más reciente fue ayer a las 8:15 de la noche. Según las autoridades, no representó daños en edificaciones e infraestructura. Un parte de tranquilidad de toda la ciudadanía. Hemos desarrollado cerca de 200 visitas a diferentes estructuras, bien sea conjuntos residenciales, sedes de oficina, instituciones. Quienes observen en su casa algún tipo de fisuras o grietas producto de las repetidas réplicas debe comunicarse a la línea 123 para que el IDIGER evalúe posibles riesgos. El kit de emergencias es fundamental, no hagamos evacuaciones por los ascensores en caso de sismos, hagámoslo siempre por las escaleras. Tengamos nuestro plan familiar y nuestro plan escolar e institucional actualizado y sepamos cómo actuar efectivamente en las zonas o en los puntos de encuentro. Las autoridades realizan el barrido y verificación en el centro comercial Unilago por grietas en fachadas, en la gobernación de Cundinamarca, donde los funcionarios hoy trabajan desde casa para evitar cualquier peligro, y en este conjunto residencial en Masuren, norte de la ciudad. Y miren, segundo a segundo, el Servicio Geológico Colombiano está haciendo un monitoreo serio y constante de todas y cada una de las réplicas en las últimas horas. Los sismos en Colombia son más comunes de lo que creemos y todo por cuenta de la topografía de nuestro país. Es que en Colombia no confluye una placa ni dos placas, sino tres placas tectónicas. Tenemos sismos generados por volcanes. Tenemos alrededor de 50 volcanes, 27 de estos son activos y generan una actividad sísmica constantemente. Y es que después del movimiento telúrico de magnitud 6.1 se han sentido algunas réplicas, situación que se podría repetir por varios días. Se desliza la placa, pero a veces no se desliza completa, ¿no? Hay una liberación grande en el primer sismo, el más importante, pero pues la placa sigue deslizándose un poco más hasta que llega a una condición de estabilidad y ahí es cuando, digamos, termina la ocurrencia de la réplica. Pero lo único claro es que este tipo de actividad sísmica no es predecible. Es muy difícil predecir que va a ocurrir una liberación de energía en un momento dado porque esa acumulación de energía es muy difícil cuantificarla. Que en los últimos 375 años, digamos 400 años, ¿vale? Han ocurrido con el de ayer más de 10 sismos con magnitud superior a 6, entre 6 y 7. Eso quiere decir que en promedio son 40 años, ¿cierto? En promedio quiere decir que puede que ocurra mañana un sismo en magnitud superior a 7, pero puede ser que ocurra en 100 años, o en 50 años, o en 10 años, o en un mes. Así que ya sabe, lo mejor es estar preparado para cualquier emergencia, pero no olvide que no se puede predecir un sismo. Es imposible predecirlo con lo que conocemos hoy en día. Estoy segura que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho desde el día de ayer. ¿Sabe usted qué debe hacer en caso de que se presente un temblor como los que ayer afectaron varios departamentos? Ángel Quichides, ¿qué dicen los expertos? Buenas tardes. Buenas tardes. Seguramente en las últimas horas una de las preguntas que usted más se ha hecho es ¿cómo salvaguardarse y cómo actuar durante un sismo o un temblor? Pues estamos acá en la Cruz Roja Bogotá con el profesional en gestión de riesgo, Juan José Díaz. Buenas tardes y entremos de una vez en materia. Le pongo un ejemplo. Una persona que vive en un piso 15, ¿qué puede hacer? Bueno, buenas tardes. Lo que debe hacer es mantener la calma y protegerse debajo de una estructura que le dé soporte para que no le vayan a caer ningunos elementos. ¿Cómo hacemos el ejercicio? La persona debe proteger su cabeza con las dos manos, arrodillarse, al estar arrodillado, rodar, quedar debajo de la estructura y de esta forma va a quedar protegido. Debemos evitar hacer esto en puertas o ventanas porque estas no nos van a dar el soporte suficiente para que nos protejamos. Y una vez finalice el movimiento, hacer el ejercicio de evacuación por las rutas definidas por la brigada o por el personal de la edificación en donde nos encontremos. Otro punto clave que usted nos mencionaba minutos antes es tener un kit de emergencias. ¿Qué debe tener? ¿Qué debemos tener dentro de nuestro kit de emergencias? Debemos contar con elementos que nos permitan hacer fuego, elementos, llaves para poder abrir nuestra casa, nuestros vehículos, un impermeable que nos permita protegernos de la lluvia, ropa y calzado
para poder tener una muda de cambio, alimentos no perecederos, reserva de dinero en efectivo, artículos de aseo, hombres y mujeres, un silbato que ayude a ubicarnos en caso de estar extraviados, radio para escuchar la información de los medios de comunicación y no escuchar cadenas, información errada, una linterna que nos permita iluminar el camino por donde evacuemos, pilas de repuesto para radio linterna, herramientas que nos permitan hacer múltiples tareas, botiquín importante con nuestros medicamentos o los que tengamos con prescripción médica, una cobija para protegernos del clima, agua importantísimo para todos los miembros de la familia y nuestras mascotas y los documentos que tengamos en casa. Muchísimas gracias, profesional, y espero que hayan tomado nota de estas importantes recomendaciones cuando pasa un sismo o un temblor. Buenas tardes. Claro que sí, todos esos elementos son de suma importancia. Ahora, también hay que tener en cuenta que no todas las personas reaccionan igual ante una situación de emergencia. Expertos nos recomiendan qué debemos hacer nosotros cuando hay una persona que entra en pánico o en extrema ansiedad. Pánico y ansiedad son una de las principales emociones que pueden generarse durante un sismo. Pero ¿cómo reaccionar y sobre todo cómo ayudar a una persona cercana que presente estos ataques? En estos casos es importante contar con algunas herramientas para manejarla. La relajación y las técnicas basadas en atención plena pueden ayudar a disminuir la tensión muscular. Hablar en voz alta, intentar analizar la situación en lugar de dejarse llevar por el pánico, determinar qué acciones pueden ser necesarias, dado que muchas veces es peor nuestra reactividad que la situación que se percibe como amenazante. Expertos explicaron que los niveles de adrenalina que corren por el cuerpo en ese momento de ansiedad se aceleran y bloquean la parte racional. Cuando la ansiedad se presenta de forma excesiva e inapropiada, puede interferir marcadamente en nuestra vida cotidiana. Ante situaciones de emergencia, como por ejemplo desastres naturales, es normal sentir ansiedad. Recomiendan que cuando se presenten estos cuadros, a la persona se le debe hablar claro y vocalizado. Se debe intentar respirar con la persona indicándole cómo, utilizar estímulos que hagan que la atención se vaya hacia otro lado. Por ejemplo, poner hielo en alguna parte del cuerpo. Eso hace que la mente se distraiga. En casos más severos, se pueden administrar medicamentos para controlar los síntomas de ansiedad y proteger la salud de la persona. Además, dicen que no se debe dejar solo a quien esté sufriendo de pánico y proporcionarle enlaces con atención psicológica.